7:59 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, en Radio Vital y Movistar Televisión. Estamos conversando con el doctor Adolfo Hinojosa, economista, profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor Hinojosa, el presupuesto fiscal para el próximo año, como sabe perfectamente, ya se está debatiendo, los titulares de las diferentes carteras están acudiendo a la Comisión de Presupuesto del Congreso para debatir sobre el tema y además para plantear, obviamente, los recursos que requieren en sus sectores. Se estima que el presupuesto está creciendo algo de 3%, ¿no? Efectivamente. Para el próximo año respecto a este año. ¿Cómo ve usted esta situación? Tenemos un presupuesto abultado, ¿es así? Sí, la cantidad de presupuesto en los últimos años se ha ido cada vez agrandando, cosa que es positivo, y eso está en función de la tasa de crecimiento de la economía peruana, ¿no? En la medida de que haya dinámica económica, la consecuencia es de que se aumentan los ingresos fiscales del Estado, ¿no? Por eso que es importante de sostener el crecimiento de la economía peruana. Así es. Estamos hablando de un presupuesto de 257.000 millones de soles. Efectivamente. Pero ¿realmente vamos a tener, digamos, las espaldas financieras para tener esa cantidad de dinero? Yo pienso que sí, porque se prevé una tasa de crecimiento para este año del 3.5%. Mediocre, ¿no? Un crecimiento mediocre, ¿no? Relativamente. Y según el Banco Central y el Banco Continental, de 3.1, 3.2%. ¿Ya? Pero sin embargo, si comparamos con la tasa de crecimiento promedio de América Latina, la tasa de crecimiento peruana va a ser superior al promedio Chile, de América Latina. En buena hora, ¿no? Más que Chile, más que Brasil, más que Argentina. ¿No? Pero es mal de muchos, consuelo de tontos, doctor. Yo pienso que no. Un contexto, como, digamos, bastante difícil en la economía internacional. Pienso que estamos caminando a pesar de todos los problemas que Sin pudiera embargo, haber. tenemos precios altos en oro, precios altos en cobre y otros más. Debería hacernos crecer por encima de 6 y 7%. Yo pienso que sí, porque la onza de oro ha subido a $4,000 por onza Troy. Es un récord increíble. Lamentablemente el beneficio es para la economía minería informal y no para la economía formal, ¿no? Que paga impuestos. Un gran porcentaje. Ese es un gran problema para la economía peruana. Pero sin embargo, creo yo de que las perspectivas son positivas, no solamente para este año, sino para el próximo año. ¿Por qué? Porque ha habido una ley también de proinversión, una ley de las asociaciones públicas privadas que van a incentivar la inversión este año y el próximo año. Justamente hace pocos días ha salido la norma. Efectivamente, hace una semana me parece. Efectivamente, cosa que es positivo porque se prevé una inversión para este año de casi 12,000 millones de dólares en proyectos de infraestructura, sanitaria, eléctrica, etc. Y el próximo año o en los próximos años se prevé una inversión en esa modalidad de APP de algo de 30,000 millones de dólares, todo lo cual va a contribuir a que el PBI crezca, y no solamente que el PBI crezca sobre la base de los sectores tradicionales, ¿no? Primarios exportadores, sino que sobre la base de la inversión pública junto con la inversión privada, doctor, lo cual es bastante positivo para la economía. Adolfo Hinojosa, ¿qué hacemos con esos jóvenes que no van a encontrar trabajo? Porque se señala con claridad que debemos crecer por encima de 5% por lo menos, sí, para darle empleo a los 300,000 jóvenes que salen a buscar chamba cada año. Sí, si crecemos 3,5%, esto es insuficiente, por eso decía mediocre, ¿no? Sí, claro, no es lo que quisiéramos que crezca la economía peruana, porque como ya conversamos anteriormente, para convertirnos en un país desarrollado en 20 años, al 2045, según el Banco Mundial, se necesita crecer como mínimo al 6%. Exacto. Cosa que lo crecimos entre el año 2002 y 2013. ¿No? 6.5%, que era una tasa bastante importante. Entonces, sería recomendable, por lo tanto, de que el gobierno, las políticas económicas del gobierno sean más eficaces en términos de que no haya esta volatilidad de decisiones como la señora Boluarte, Dina Boluarte, de que un día dice una cosa y otro día dice otra cosa, en términos de la AFP, por ejemplo, ¿no? Claro, que deja sin piso al ministro de Economía y Finanzas, y todo eso por decoro debería renunciar, ¿no? Resiente la confianza del empresariado. Hemos visto las estadísticas del Banco Central de que para este semestre
que está corriendo, la confianza es positiva para los empresarios. En buena hora, pero ¿no? con política de este tipo, de ires y venires, yo pienso de que la confianza de no solamente del empresario privado nacional, sino pues internacional se deteriora. Claro. No obstante de que también gozamos de una calificación crediticia positiva. Yo me atrevo a decir, y puede parecerles una exageración, de que vivimos una situación fiscal y monetaria como nunca la habíamos vivido, de estabilidad fiscal y monetaria. Con buenas reservas. Con buenas reservas, y lo único que nos faltaría es moneda impulsar fuerte, el crecimiento económico. Mayor producción, importante, mayor economía, y me atrevo a decir de que estaríamos viviendo una especie de milagro peruano. Pero hay que reducir a todo el país el impuesto a la renta, pues como sucede con el sector agroexportador. Sobre ese punto, justo estaba revisando estadísticas. ¿Saben cuánto es la tasa de evasión tributaria en el Perú? Según Arias Minaya, que es el mejor especialista en temas tributarios en el Perú, el 49%. Casi la mitad. De lo cual a las empresas le corresponde el 45%. Y a las personas, impuestos a los trabajadores independientes, dependientes, el 33%. Alta tasa de evasión. Altísima, o sea, tasa de evasión. Paga sus impuestos. Fíjate, si hacemos un poco de números, si el presupuesto del año 2026 es 257.000 millones de soles, ¿cuánto es el 49% de evasión? La mitad. Supongamos que tengamos 100.000 millones de soles disponibles como concepto de el combate a la recaudación, a la evasión tributaria. Tendríamos 100.000 millones de soles más para gastos sociales. ¿Sabe cuánto se invierte cada año en los programas sociales, tales como Pensión 65, Programa Juntos, etc.? 18.000 millones de soles anuales. Si habría menos evasión tributaria, tendríamos suficientes recursos para doblar la pensión, la asignación que se le da a la pensión 65, de 250 soles a 500 ¿Pero soles. qué hacer para que esos empresarios paguen lo que le corresponde al país? Bueno, una política de mayor sanción para las empresas que están evadiendo, ¿no? De parte de la SUNAT, que haya un seguimiento continuo, que llegue a la parte judicial y la parte judicial también haga sus papeles. Tenemos varias empresas que están, en causa justamente contra la SUNAT, que no quieren pagar sus impuestos, y eso no está bien. Estamos hablando de demandas multimillonarias. Por supuesto, muchísimo porque dinero. si las empresas quieren un país estable, quieren confianza de parte de la sociedad peruana, entonces tienen que ser conscientes de que tienen que pagar sus responsabilidades tributarias. Si no, no nos hagamos pesar más adelante de que lleguen gobiernos populistas, ¿no? Que van a hacer saltar, como yo digo, en 1000 pedazos los logros macroeconómicos que hemos llegado a después de 25, 30 años de gestión macroeconómica, fiscal y monetaria. ¿Qué le parece a usted esta medida, en todo caso, esta ley que le permite a los agroexportadores solo pagar el 15% de Yo estoy en desacuerdo. Y no el 30% como todos pagamos en el país? Yo estoy en desacuerdo. Precisamente yo en mis debates con mis colegas de la Facultad de Economía, ¿no? Me consideran que soy liberal. En el fondo no soy liberal al 100%. Yo me considero un economista keynesiano. Yo acepto la inversión pública y recomiendo el funcionamiento completo del sector privado, la economía de libre mercado, pero con regulación del Estado. Bajo ese punto de vista considero de que esa reducción, exoneración todavía desde hace más de 20 años al sector agroexportador, me parece que ya es un exceso, porque ese sector ya es un sector que ha crecido, que está consolidado y por lo tanto no necesita mayor ayuda del Estado. Pienso yo. Por lo tanto, es inadecuado que se siga exonerando de impuestos del 29.5% que todas las empresas pagan al 15%. ¿Y por qué no se puede aplicar a todo el país una ley general así? Del 15%. Bueno, eso depende de la estructura tributaria. En Chile, el promedio del impuesto a la renta es del 17%. Y en nuestro país es el 29.5%. Claro. Eso fomentaría a que todos paguen y no hay esa evasión que usted ha señalado. Probablemente. Aunque hay estudios teóricos en que dicen de que bajar los impuestos no necesariamente implica de que pueda haber mayor crecimiento. ¿Y qué puede decirnos usted sobre el déficit fiscal, no estimado aproximadamente en 2,2% del PBI? Es bajo también. Para este año. Comparado con el promedio latinoamericano del 4.7%. Es bajo.
¿no? Por eso digo yo, me atrevo yo a decir de que el caso del Perú es un milagro peruano de estabilidad. Todavía. Estabilidad, todavía, claro. Pese a las complicaciones políticas. Políticas de la gestión de la señora que dirige la... Ministerio de Economía débil, que antes no era así, ¿no? Pero por supuesto, no tiene la suficiente autoridad para imponer las condiciones técnicas que debe de imponerlas, ¿no? Por eso el gran riesgo de nuestro país para el próximo año es de que lleguen posiciones populistas, clientelistas, ¿no? Que no respetan el juego de libre mercado y tampoco respetan la democracia como sistema de gobierno. ¿Qué le parece Ese es el gran riesgo para el próximo año. La Constitución habla de una economía social de mercado. Claro, y está bien. No necesariamente de libre mercado, de libre que es mercado, diferente. social de mercado. ¿Por qué? Porque que el mercado funciona, esa es una teoría relativa a la teoría keynesiana, justamente. Se respeta el funcionamiento de la economía de mercado, pero con presencia del Estado. No en términos de inversionista, como árbitro, sino, ¿no?, de regulador, de árbitro. Regulador de la economía, director de la economía, promotor de la economía. ¿Qué deberían proponer de una manera mínima, ojalá que sea máxima, los partidos políticos para poder de alguna manera recuperar la economía del país, ponerla a flote y que crezcamos por encima de 5 o 6% continuamente, como antes? Yo pienso que los partidos que lleguen o el partido que llegue el próximo año tiene que seguir preservando la estabilidad macroeconómica del país en términos fiscales y en términos monetarios y darle mayor impulso al crecimiento económico, no solamente de la actividad primaria, sino no primaria, actividad manufacturera, industrial, de servicios, etc. Y hay posibilidades porque se está pensando ampliar, por ejemplo, proinversión, la planta de Bayóvar de fosfatos, cosa que es una buena inversión. Se están trabajando los puertos, varios puertos que tenemos en el Perú, fuera de Chancay, en el norte Etén, en el sur Corío, etc., que me parece que son proyectos de inversión que van a seguir impulsando el crecimiento de la economía peruana. Importantísimo. Sí, yo quería preguntarle, ¿qué opina de las propuestas de algunos candidatos que señalan que el Estado, a través ya sea del BCR, a través del Banco de la Nación, debería comprarle el oro a los mineros informales o ilegales? Podría ser, se dice que el Banco Central compre. ¿Podría hacerlo? ¿Cierto? Podría ser, pienso yo, ¿no? Pero eso sería me parece peligroso, ¿eh? Porque comprar, creo que sí. Un no he analizado en profundidad este tema, pero sobre todo debe de combatirse la informalidad de la minería informal. ¿No? Porque toda la producción de oro no se refleja en las estadísticas peruanas, sino que se refleja en las estadísticas de Bolivia y del Ecuador. Quiere decir de que esa actividad no contribuye en la producción de nuestro país, en la generación de empleo calificado, decente y en el pago de tributos. Doctor Adolfo Hinojosa, ¿quién es el economista en su casa, usted o su esposa? ¿Quién hace llegar a fin de mes el sueldo? Bueno, esencialmente quien le habla, pero también mi señora contribuye a la economía familiar. En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación a las familias, a las personas que le escuchan respecto a su economía personal, a su billetera? ¿Cómo cuidarla? ¿Cómo llegar a fin de mes? ¿Cuáles son esas recomendaciones del experto? Bueno, en principio tratar de mejorar siempre sus ingresos, porque el gasto personal depende de los ingresos, ¿no? Entonces, en función de eso, ampliar la capacidad de ingresos de la familia. Ahora se sabe que en la familia moderna ya no solamente trabaja el hombre, ¿no es cierto?, sino que la mujer. Por lo tanto, los dos presupuestos pueden hacer agrandar la capacidad de gasto de la familia. Priorizar gastos, si no alcanza, ¿no? También, ¿no? Diga. Y priorizar gastos también. Pero por supuesto, en primer lugar está el consumo de los alimentos, la alimentación, luego el vestido, la vivienda, priorizar. Y poco queda para el ahorro, lamentablemente, ¿no? Poco queda para el ahorro, lamentablemente. Ese es el problema. O sea, no debatiríamos el tema de la AFP y el sistema previsional si hubiera mejores ingresos y capacidad de ahorro, ¿no? Efectivamente. Bien, doctor Adolfo Hinojosa, muchísimas gracias por estar en Altavoz. Gracias a ti siempre, Ruby y Aarón. Muy amable. Siempre para conversar. Estuvimos con el doctor Adolfo Hinojosa, economista, profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Haremos una pausa y regresamos de inmediato. Estaremos con Bruno Fernández de Córdoba, líder de Asuntos Públicos y Regulatorios de Newbox. Ya volvemos. Ya regresamos.